Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar del formato de planeación. Aquí en pantalla tenemos el formato que nos mandaron para trabajar en él. Es un formato muy sencillo, es un formato con algunos elementos que son fáciles de incorporar, que los podemos extraer fácilmente de nuestro programa. Considero que a este formato le faltan algunos elementos a mi particular punto de vista, pero pues considero que también está muy sencillo, la verdad, de trabajar en él. Ahora, si comparamos este formato con el formato que elaboré el ciclo pasado, pues sí le faltan algunos elementos que agregar aquí. El otro considero que era más específico. Este es como que una forma más rápida de llenar la planeación. Los espacios vienen muy reducidos. Si recordamos ese formato, pues tendría que ser muy específico de qué es lo que va a hacer el maestro, cómo lo va a desarrollar, qué es lo que va a hacer el alumno, cómo lo va a desarrollar. Se tenía que explicar claramente. Cuando nos dieron la asesoría, la capacitación para este formato, pues lo dejaban de manera muy general. Solamente se mencionaban las actividades sin adentrarse, sin llegar a mucho detalle. Tomando en referencia eso, se hizo un análisis comparando los dos formatos y pues se propone ahora este nuevo formato que estoy elaborando, que lo estoy diseñando en Excel porque estoy haciendo que algunos elementos se automaticen, que yo al escoger un dato puedan llenarse 2 o 3 elementos de forma automática. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es tener una hoja donde tengo todos los datos de mi programa, las competencias, las habilidades. Aquí también tengo algunos elementos de material didáctico, recursos tecnológicos, las competencias genéricas, las competencias disciplinares. Toda esta información que voy a pegar aquí, que está presente en mi programa, la puedo sistematizar para que de forma automática pueda llenarme algunos campos. Entonces, este sería el formato que estoy proponiendo, el cual yo lo voy a trabajar de forma semanal, ya que esta educación a distancia, educación virtual, es un nuevo modelo. A mí sí me es importante dejar claro qué se tiene que hacer en cada etapa de la secuencia, qué voy a hacer en el inicio, qué voy a hacer en el desarrollo y qué voy a hacer en el cierre. Sí me gustaría detallarlo de manera muy puntual. Es por eso que esta secuencia yo la estoy diseñando de forma semanal. Aquí en la parte de abajo tengo las 20 o 22 semanas de trabajo, por aquello de las semanas que no son completas en diciembre, por eso tengo 22. Y aunque pareciera que esto va a ser más difícil porque son más trabajo, va a ser más llenar más hojas, hay algunos campos que se llenan de forma automática, hay otros campos que ya tienen información precargada, entonces va a ser más rápido su llenado. Si nos vamos a la cuestión de espacio, si nos vamos a la cuestión de cuánto va a abarcar esta secuencia, pues ya está configurada también para que se adapte a una hoja. Si nosotros trabajamos en Word, a veces cuando queremos meter datos y no caben en la tabla se modifica, hace que se mueva, que se alargue, que se pase a otra hoja, y eso hace que a veces tengamos ciertos problemas con la configuración de las tablas o de los elementos que venían en ese formato. Entonces aquí no, aquí si los datos no caben en un espacio predeterminado, simplemente vamos a cambiar el tamaño de la letra y ya se va a adaptar de forma automática a ese espacio. Y el tamaño de la hoja no se va a modificar, va a seguir siendo una hoja de tamaño oficio. Entonces, sin más, vamos a ver a detalle estos elementos. En la parte superior vienen los datos de identificación, primero de la escuela, después viene ya del profesor con respecto a su materia y el semestre en el que se va a dar esa materia. Si nosotros analizamos las demás hojas, aparecen con ceros. Esos elementos aparecen con ceros. Ya está configurado para que yo nada más meta los datos en la primera hoja. Vamos a empezar con el nombre. Seguimos con el semestre. Para este ejemplo es el semestre 1.
turno matutino, ciclo escolar 20-21-1. La materia para desarrollar este ejemplo va a ser matemáticas 1, que es la información que yo ya cargué previamente. Aquí cuando yo configure, cuando yo meta la fecha de la semana de trabajo de esta hoja, en automático me tienen que aparecer la fecha de inicio y la fecha de final de esa semana. Este, por ejemplo, es de la semana 1 y ya me aparece que empieza el lunes 21 y termina el viernes 25. Entonces ahí vemos ya la automatización de estos dos elementos. Si revisamos las siguientes hojas, ya tiene los datos de identificación que metimos en la primera hoja. Ahí están llenos. Ahora, en el bloque, aquí yo voy a seleccionar qué bloque voy a trabajar en esta secuencia. Mi programa viene compuesto por 6 bloques. De estos 6 bloques se hizo un análisis para determinar cuáles son los temas que impactan a los siguientes niveles, a los siguientes grados. Entonces, de esos 6 bloques, al considerar que no se trabaja de la misma forma de manera presencial a de manera virtual, se hizo se compactó el programa para que en lugar de 6 bloques solamente se trabajaran 4, ya descartando los temas que consideramos no son tan importantes, no son tan necesarios y que no impactan de manera directa en las siguientes asignaturas. Aquí tengo cargados los 6 por default, pero solamente tengo 4 bloques con los que voy a estar trabajando para esta planeación. Vamos a empezar a ver qué pasa si yo selecciono el bloque número 1. Cuando yo selecciono el bloque número 1, me aparece el nombre, me aparecen las habilidades, me aparecen las actitudes y me aparecen los aprendizajes esperados. De esa forma es como se empieza a automatizar esto. Vamos a ver si cambió al bloque número 2. Lo mismo, el nombre del bloque, las habilidades, las actitudes y aprendizajes esperados. Pasa lo mismo con el 3, pasa lo mismo con el 4, y en el caso del bloque número 5, como ya no lo estoy considerando, ya hice un ajuste, pues no me va a aparecer nada, me aparecen ceros. Pero vamos a regresarnos al bloque 1. Con todos estos elementos, además, cuando yo quiera meter los conocimientos que estoy marcando 3, algunos podríamos trabajarlos un tema para toda la semana, pero hay otros que son muy sencillos que podríamos abarcar 2 o hasta 3 temas. Por eso tengo aquí 3 espacios. Este bloque número 1, cuando yo despliegue el menú aquí en conocimientos, solamente tiene 2 temas. Entonces puedo seleccionar un solo tema o puedo seleccionar 2 temas en espacios en filas diferentes. Así que supongamos que voy a trabajar nada más con un tema esta semana. Ahora, aquí las competencias genéricas vienen con su clave. Esta clave viene en nuestro programa. Si nosotros seleccionamos cualquiera de los elementos de aquí, en la parte de enfrente me va a aparecer su descripción de esa competencia genérica. Por ejemplo, competencia genérica 1.2. Y aquí ya me aparece. Puedo escoger otra competencia diferente, por ejemplo la 1.5, y ya me aparece aquí de forma automática. Pasamos con las competencias disciplinares. Estas son específicamente de matemáticas, ya están precargadas en la hoja de configuración. Selecciono aquí, por ejemplo, la competencia disciplinar de matemáticas, la 5, y aquí me aparece de forma automática. Vamos a poner otra, por ejemplo, la 8. Bien. Tengo hasta 3 espacios para configurar tanto competencias disciplinares, genéricas, y los conocimientos si es que este tema tuviera 3 o trabajaría yo 3 temas en esa semana. Entonces aquí ya se nos hace más fácil porque ya viene precargada esta información. Donde sí voy a tener que describir es precisamente en estrategias. Aquí la estrategia sí tiene que describir de forma clara qué es lo que va a hacer el maestro, qué es lo que va a hacer el alumno y cómo lo va a hacer. Pero tenemos aquí otros elementos para ir completando nuestra planeación, nuestra secuencia.
que ya vienen precargados también. Hablamos del material didáctico. Este material didáctico, por ejemplo, voy a utilizar juego geométrico. Pero si además de ese juego geométrico quiero utilizar otra cosa, también puedo elegir hasta 6 elementos de materiales didácticos que puedo ir escogiendo en cada una de estas celdas. Ya viene precargada información. En recursos tecnológicos, si estamos hablando de la educación virtual, pues tenemos que ocupar recursos tecnológicos. Tenemos 6 celdas también con información ya precargada que podemos utilizar a nuestro antojo. Por ejemplo, yo quiero que utilicen computadora o laptop. Además, quiero que utilicen internet. Y además vamos a utilizar la plataforma de Classroom. Estos serían los elementos que voy a ocupar para mi inicio, para mi introducción. Donde va la evidencia, también eso sí lo tengo que meter de forma manual, el tiempo y la fecha. Esto no tiene que pasar, la fecha no tiene que pasar de los límites que ya tengo. Tengo un límite que es el lunes 21 y tengo otro límite que es el viernes 25. Tiene que estar comprendida esta fecha en ese lapso de tiempo. Tenemos aquí también información precargada en la finalidad. Es diagnóstica, formativa o sumativa. Agente evaluador, aquí tenemos, por ejemplo, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Y el instrumento, aquí también tenemos, por ejemplo, una lista de cotejo, una rúbrica, un examen, una escala estimativa. Vamos a ponerle aquí un examen. Y la retroalimentación también ya es de forma manual y nosotros tenemos que describir cómo vamos a retroalimentar al alumno. Cada una de las etapas de la secuencia viene con esos elementos, con menús desplegables, con información precargada que nosotros podemos utilizar. Pero si esta información no nos satisface, no tenemos algún elemento que nosotros quisiéramos poner ahí, nosotros podríamos agregarlo en la hoja de configuración donde dice materiales didácticos. Tenemos un espacio para ir agregando los elementos que nosotros no hayamos considerado, no vengan considerados aquí en la lista. Agregamos los nuestros y de forma automática van a aparecer en todas las celdas donde nos hablen de materiales didácticos. No solamente en la hoja 1, en las 22 celdas se tiene que actualizar los datos que vayamos metiendo aquí. Por ejemplo, material didáctico, les voy a pedir que consulten el periódico. Entonces aquí le vamos a poner periódico. Aquí en recursos tecnológicos, por ejemplo, quiero que consulten la página de aprende.org, por ejemplo. Estos elementos, si nosotros nos vamos a consultar en la lista, a ver aquí el material didáctico, por ejemplo aquí, el dato que metimos de periódico ya aparece hasta el final, así como lo metimos. Si nos vamos a otra celda de ejemplo, aquí está. Entonces, tanto en esta hoja como en las demás, se tienen que actualizar los datos que cambiemos en la hoja de configuración. En recursos tecnológicos, por ejemplo, aquí agregamos la plataforma de Aprende. Y aquí ya está. Así que nuestra hoja nos sirve para poder configurar los elementos que van a aparecer, que van a servir para llenar nuestro formato. Aquí tenemos varios elementos por llenar, por eso están en blanco. O podemos simplemente modificar los que ya vienen precargados aquí y se actualizan. Entonces ese sería como tal el formato. Se trabaja de forma semanal. Tenemos las 22 semanas y cada una de esas semanas se puede ir llenando con los datos que ya vienen precargados en nuestra hoja de configuración. Esa sería la parte de la planeación, la parte de la secuencia y cómo se hace el llenado. Ahora vámonos a otra herramienta que trae este documento, que es un cronograma de actividades.
Cuando yo escriba una actividad, las voy a ir metiendo aquí de forma individual, los van a ir apareciendo una marca a lo largo de estas semanas. Viene aquí ya clasificado por semanas, los días. Estos días se modifican tan solo con cambiar la primera fecha y todas las demás toman como referencia esa y se actualizan los días. Por ejemplo, voy a meter una actividad de el encuadre. El encuadre va a ser en la primera semana, por lo tanto va a ser el 21 del 09. Me voy a tardar un solo día para dar el encuadre y le voy a dar agregar. Aquí ya me aparece el encuadre, la fecha y ya está marcado en el calendario. Si quiero aplicar un examen diagnóstico, palabra clave examen. Como ya es una palabra clave que yo definí al inicio de la configuración de esto, me lo tiene que marcar con un formato diferente. Este examen lo voy a aplicar, por ejemplo, el 23 de septiembre. Fecha de inicio, fecha de fin y le voy a dar agregar. Examen diagnóstico me lo puso en color amarillo y aquí ya está marcado. Por ejemplo, ahora quiero trabajar 2 días una actividad que sería el viernes 25 y el lunes 28. Voy a trabajar con el tema propiedades de los números. Ese va a ser el 25 del 09 y lo voy a acabar el 28 del 09. Le voy a dar agregar. Y aquí ya me está marcando esa actividad en los 2 días que estoy señalando. Si por ejemplo quisiéramos meter una jornada de actualización. Jornada de actualización que empiece por ejemplo el 30 y que acabe por ejemplo el 2 de octubre. Cuando le dé yo a agregar, me marca los 3 días que conforman esa actividad, y como la palabra jornada también es una palabra ya reservada, me lo pone de un formato diferente. Y no importa que las fechas no vayan en orden. Por ejemplo, voy a poner otra jornada. Voy a ponerla, por ejemplo, el 21 de octubre. Si yo metí esta jornada el 21 de octubre y después revisando mis actividades, me doy cuenta que tengo una actividad antes de esa. Por ejemplo, el 12 de octubre tengo una actividad que yo no había considerado y no necesito borrar esta. Simplemente coloco la fecha que le tocaba ahí. Vamos a hacer aquí una videoconferencia. Esa videoconferencia yo la tengo el 12 de octubre. No importa que la fecha sea antes del dato que ya había yo metido, este formato me lo va a actualizar conforme a las fechas. Aquí está el dato de videoconferencia, lo marcó ya en el calendario, y la jornada de actualización que la teníamos las dos pegadas, una la desplazó hacia abajo para que se vayan acomodando de acuerdo a las fechas que tenemos aquí en nuestro calendario. Entonces hasta aquí dejamos este video. Los dos temas que tratamos es el formato de planeación automatizado y el cronograma de actividades. Nos vemos en el siguiente video.